Para esta sesión, entonces, vamos a realizar un ejercicio sobre cómo varía la constante de equilibrio con la temperatura y cómo podemos predecir algunas propiedades utilizando esta relación conocida como ecuación de Van Hoff. Bueno, inicialmente esta ecuación surge de esta identidad. Esta identidad nos dice que el logaritmo natural de la constante de equilibrio se relaciona con el cambio de entalpía de esta manera. Si nosotros tomamos esa ecuación, como ya hemos visto, y la integramos en ambos lados, podemos integrar de manera definida o de manera indefinida. Primero, si integramos de manera definida, en este caso, la constante de equilibrio K' sería el valor de la constante a una temperatura T'. La constante K es el valor de la constante a una temperatura T. Integrando de manera definida, en este caso aquí tenemos integral de diferencial logaritmo natural de K. Esto es dK entre K. Y es igual a la integral de T' a T de ese cambio de entalpía entre R por dt entre T cuadrado. Entonces, de acuerdo a esto, este es lo que se llama la ecuación de Van Hoff, donde el logaritmo natural de constante de equilibrio entre K' es igual a menos delta H a la entalpía de esa reacción estándar entre R por 1 entre T menos 1 entre T'. Aquí la constante de equilibrio K está a la temperatura T, la constante K' está a la temperatura T'. Esto es lo que se llama la ecuación de Van Hoff, que nos sirve para predecir el valor de la constante de equilibrio a otra temperatura si yo conozco uno de sus valores a una temperatura. Supongamos que yo conozco el valor de constante de equilibrio a 25 grados centígrados, por ejemplo. Y yo quiero calcular la temperatura, la constante de equilibrio a otra temperatura. Para esto, si yo tengo el valor de la entalpía de la reacción estándar, lo puedo hacer utilizando esta ecuación de Van Hoff. Basta con que yo conozca una temperatura y una constante de equilibrio y otra temperatura. Solo tendría una variable. R es la constante universal de los gases y delta H sería la entalpía de esa reacción en estado estándar. Otra forma es integrando de manera indefinida. Hacer una diferencial indefinida de esta ecuación. Por ejemplo, si yo integro aquí, simplemente de manera indefinida, logaritmo natural de K entre dt igual a la integral de delta H entre RT cuadrado. Si integramos eso, esta dt se va para acá y llegamos a esta ecuación. Logaritmo natural de constante de equilibrio es menos delta H entre R por 1 entre T. Que de manera gráfica, si linealizamos esta ecuación, esto es comparando con la ecuación de la línea recta, y ya vimos que es logaritmo natural de K, X es 1 entre T, M, la pendiente, es menos delta H entre R. Entonces, de acuerdo a esto, aquí estaría más 0, no se toma en cuenta. El resultado de la integral es esto de verde, pero si quiero comparar con la ecuación de la línea recta, se tiene un intercepto, B, que va a tender a 0 de acuerdo a esta ecuación. Entonces, si yo grafico 1 entre T, esto sería X, contra el logaritmo natural de K, vamos a obtener una línea recta. Puede ser pendiente negativa o pendiente positiva, dependiendo del valor de delta H.
La pendiente va a ser el valor numérico de menos delta H entre R. Entonces, si yo sé la pendiente, puedo calcular delta H. Además, el intercepto, esa B, es el valor numérico donde esta recta cruza el eje Y, que va a tender a 0. Si yo conozco solo dos puntos, esta pendiente se calcula como Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. De ahí surge esta ecuación de acá arriba. La pendiente es menos delta H entre R, que es logaritmo natural de K2 menos logaritmo natural de constante de equilibrio 1 entre X2 menos X1. 1 entre T2 menos 1 entre T1. Esta es la base del comportamiento que tiene la constante de equilibrio con la temperatura. De esta manera, si yo grafico 1 entre T contra logaritmo natural de K, voy a obtener línea recta. Vamos a analizar este gráfico. En este gráfico, en el eje X, se muestra la inversa de la temperatura. 1 entre T, para diferentes reacciones. Aquí se introduce un factor simplemente por escala, 1 entre T por 10 a la 4 en Kelvin a la menos 1. Por ejemplo, esta línea es 2000 Kelvin, 1500 Kelvin, 1200 Kelvin, etc. Si dividimos 1 entre 2000, nos da 5 por 10 a la menos 4. Entonces este valor en realidad se está graficando 5, pero multiplicado por 10 a la 4. El eje Y es logaritmo natural de K. Aquí se representa para diferentes reacciones. Noten, por ejemplo, para esta formación, carbono más hidrógeno, que produce etileno, C2H4, o es CH2CH2, la tendencia es recta. De modo tal que la tendencia va a ser recta para todas las reacciones, de acuerdo a la ecuación de Van Hoff. De nuevo, este punto en realidad es 1 entre 2000. Eso nos da 0.0005. Entonces, este punto de aquí es 5 por 10 a la menos 4. Pero si yo lo multiplico por 10 a la 4, me da 5. Simplemente es por motivos de escala para usar valores enteros 5, 6, 7, etc. Esto es lo que vamos a leer, 4, 6, 8, 10. Si yo quisiera conocer la constante de equilibrio, por ejemplo, para esta recta, para esta reacción, primero fijo una temperatura. Con esa temperatura yo leo el eje X y lo cruzo con el eje Y. Eso me daría el logaritmo natural de K. Para diferentes reacciones, por ejemplo, se tienen líneas rectas. Aquí vemos la reacción de formación de monóxido de carbono. Esta recta que parte aproximadamente de 16 en logaritmo natural de K. Tenemos esta otra relación para la formación de agua, la descomposición de etileno, por ejemplo, etc. Entonces, de acuerdo a esto, se representa una tendencia lineal, como dice ahí, si graficamos 1 entre T contra logaritmo natural de K, logaritmo natural de la constante de equilibrio. Esto de acuerdo a la relación que tiene la constante de equilibrio con el cambio de entalpía. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a plantear este ejercicio.
es para la reacción de descomposición de trióxido de azufre en dióxido de azufre y oxígeno. Se menciona que se encontró que la constante de equilibrio tiene estos valores en función de la temperatura. Temperatura en Kelvin de 800 a 1100. Constante de equilibrio tiene estos valores. Generalmente la constante de equilibrio se evalúa midiendo las concentraciones. Recuerden que para esta reacción la constante de equilibrio sería la concentración de los productos elevados a su coeficiente estequiométrico entre la concentración de los reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico. Como todos son gases, todos se incluyen en la constante de equilibrio. Es un sistema homogéneo. Entonces se determinan de manera experimental. Realizando esta reacción en un reactor, se deja correr un tiempo suficiente, largo, hasta que la reacción alcanza el equilibrio. Se miden las concentraciones, generalmente en un espectrofotómetro, y con esas concentraciones se calcula la constante de equilibrio, que para esta reacción es adimensional, y para todas las reacciones. Entonces, para 1000 Kelvin hay que calcular el valor de la energía libre de Gibbs. Inciso B, la entalpía estándar de reacción. Inciso C, la entropía estándar de reacción. De acuerdo a esto, vamos a comenzar con el inciso A. Es muy sencillo. El valor de la energía libre de Gibbs a 1000 Kelvin, yo lo puedo despejar de esta ecuación. Delta G de reacción a 1000 Kelvin va a ser menos logaritmo natural de constante de equilibrio por R por T. La constante de equilibrio a 1000 Kelvin, le voy a poner, la tenemos aquí, vale 0.29. Entonces sería menos logaritmo natural de 0.29 que multiplica R. El valor que yo use de R me va a dar las unidades correspondientes de delta G. Voy a utilizar el sistema internacional por la temperatura. La temperatura es 1000 Kelvin. Entonces, esto es simple sustitución. Si hacemos esa operación, va a ser menos logaritmo natural 0.29 por 8.314 por 1000 Kelvin. Entonces, de acuerdo a esto, me dio 10.291.69. Esto en unidades de joules por mol. Entonces, este valor es positivo, por lo que esta reacción es endotérmica. Es decir, necesita calor para llevarse a cabo. Vamos a pasar a la siguiente parte. Este primer inciso fue directo sustitución. La siguiente parte es calcular la entalpía estándar de esta reacción. Esto lo hacemos por medio de una regresión lineal. Es una regresión lineal. Primero vamos a partir de esta ecuación que nosotros dedujimos, integrando de manera indefinida. Obtuvimos que el logaritmo natural de K es menos delta H estándar entre R por 1 entre T. Aquí yo lo separo así para compararlo con la ecuación de la línea recta. Habíamos visto que esto es Y, esto es la pendiente, esta es la variable independiente X, más B. Esta es la ecuación general de la línea recta. Ahora el problema se reduce a calcular la pendiente de una recta que tiene estos puntos.
Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a hacer en Excel. Yo aquí copié previamente los datos. Vamos a rotular aquí qué es X y qué es Y. Mi X, vimos que de acuerdo a la ecuación es 1 entre T. Vamos a hacer más grande esto. Y Y es logaritmo natural de K. Entonces voy a obtener para cada valor 1 entre T y logaritmo natural de K. 1 entre T, el primer valor es 1 entre 800. Entonces, el primer valor va a ser 1 entre 800. Luego 1 entre 900, 1 entre 1000, 1 entre 1100. Ok, aquí no le puse la celda. Es este valor. Y si lo arrastro, me da 1 entre 900, 1 entre 1000 y 1 entre 1100. Logaritmo natural de K lo vamos a escribir como ln de este valor. Entonces el primer valor es menos 6, luego es menos 3.76, luego 1.23 negativo y 0.29. Con estos datos, noten que si yo grafico, me debe dar una línea recta aproximadamente. Entonces sí nos dio una línea recta. Vamos a cambiar un poco la escala. Para que esté más cerca. Entonces, en este gráfico, cada uno de los puntos está representando una línea recta. Puede que tenga ligera variación, pero en este caso, el eje X es 1 entre T, el eje Y es logaritmo natural de K. Entonces, de acuerdo a esto, existen varias formas para poder realizar esta operación. Lo que necesitaríamos hacer es evaluar la pendiente de esta recta conociendo 4 puntos. ¿Cómo se hace esto? Para esto, existe un método que se llama ajuste lineal, regresión lineal o método de mínimos cuadrados. Consiste en, a partir de una serie de datos X contra Y, pares de datos, X1, Y1, X2, Y2, hasta una XN, YN, consiste en analizar estos datos de tal modo que yo pueda obtener la ecuación general de esa línea recta. Usualmente cuando son datos experimentales, por ejemplo, la línea recta se aleja de la tendencia de esa serie de puntos. Puede que tengamos aquí puntos dispersos, pero a grandes rasgos pueden caer en una línea recta. Si nosotros ajustáramos esta serie de puntos a una recta de la forma y igual a mx más b, lo que se obtiene es una ecuación que por medio de este método minimiza las distancias que existen del dato real al dato ajustado. Esta distancia se minimiza el cuadrado del error. Por eso se llama mínimos cuadrados. Entonces todos estos datos están dispersos con respecto a esa recta, por lo que se buscan los valores de la pendiente M y el intercepto B que minimizan esas distancias. Porque yo bien puedo tener otra recta con otra inclinación. Por ejemplo, si yo tuviera otra recta con otra inclinación, por ejemplo, algo así,
tendría otro valor dependiente, pero noten que la distancia, por ejemplo, con este punto sería mayor. Entonces es un método estadístico. Para resolver ese método estadístico, se plantean las siguientes ecuaciones. No voy a deducir el método, les voy a representar las ecuaciones del método. En este caso, se parte de esta ecuación de la línea recta. Aquí se minimiza la distancia de cada punto. La distancia a cada punto, por ejemplo, es y menos mxy más b. Minimizando el error cuadrático, obtenemos esta ecuación. Esta ecuación que está en el recuadro representa el valor de la pendiente. Esta ecuación involucra dos sumatorias. La sumatoria de xy, cada valor de y, por y menos el promedio de y, entre la sumatoria de cada valor de x por xy menos el valor promedio de x. Esto para la pendiente, y el intercepto sería el valor promedio de y menos m por el valor promedio de x, donde x y y promedio es la suma de todas las x entre el número total de x. Y y promedio es la suma de todas las y entre el número total de y, que es n. Si queremos aplicarlo en con nuestros datos, aquí yo voy a copiar esta ecuación. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí voy a escribir los promedios de cada valor. Ok, lo podemos escribir acá. Aquí vamos a poner los promedios. Entonces, los promedios de cada uno de esos valores lo podemos hacer de manera muy simple con la función promedio de todos estos. Si yo arrastro para acá, es la función promedio de todos estos. Entonces, para cada valor, voy a escribir aquí el numerador de esa ecuación y el denominador. El numerador sería esta sumatoria. xy por y menos el promedio. Va a ser, este es xy, por este es y, menos el valor promedio de y, que está aquí. Pero ahí lo voy a fijar con su valor absoluto presionando F4. Entonces eso vale para el primer valor. Si arrastro, esto vale para el segundo, para el tercero y para el cuarto. Ahora aquí el denominador va a ser igual ahora a xy, que es 1 entre t, por xy menos el promedio. Xy menos el valor promedio de todas las x, que debe estar aquí. Entonces fijo el valor y me dio eso. Entonces si arrastro ya tengo cada valor. De nuevo, este numerador es cada valor de x, por eso es aquí de 8,
que multiplica a y, que es este en rojo, menos el promedio de la y, que está acá. Y para este denominador, yo tengo que es de nuevo x, está aquí, por xy de nuevo, pero ahora menos el promedio de las x. El promedio de las x estaba acá. Si yo quiero obtener la sumatoria, lo voy a escribir aquí. Simplemente sumo todos estos. Y acá también sumo todos estos. Entonces estos valores corresponden a la sumatoria de todos los numeradores entre la sumatoria de todos los valores del denominador. Como ya tengo esos valores, simplemente puedo calcular la pendiente como el cociente de este entre este. Y me dio ese valor. Y el intercepto va a ser y promedio, que la tengo aquí, menos la pendiente por x promedio. Y yo tengo esta ecuación ajustada. ¿Cómo la interpreto? Logaritmo natural de k es igual a la pendiente, que era menos 22.820 más bien, entre t, de acuerdo a nuestra ecuación que teníamos acá. Esa pendiente por x más b. Entonces la x es 1 entre t más un intercepto. El intercepto es 21.623. Noten que sí es cercano a 0, comparado con 22.000. Entonces, otra forma sencilla, este es el desarrollo estricto, pero yo también puedo hacer clic derecho en el gráfico, agregar línea de tendencia, regresión lineal, presentar ecuación en el gráfico y presentar R cuadrado. Entonces noten que aquí apareció una ecuación, la voy a hacer más grande. Y noten que tiene los mismos valores. Y, que es logaritmo natural de k, igual a menos 22.820, aquí sería 0.2, por x, que es 1 entre t, más 21.623. Son los mismos datos que obtuve yo, pero aquí Excel los hace de manera automática. Esto se llama una regresión lineal. Yo ajusté una serie de datos para que se ajustaran a una ecuación lineal. Entonces, como mi pendiente, esa m que yo calculé aquí, es menos delta h entre r, lo voy a hacer más grande. Como esa pendiente es menos delta h entre r, simplemente el valor de delta h yo lo puedo despejar, que sea m, esa pendiente, por r. Entonces va a ser esa pendiente
por R, 8.314, y serían joules divididos por mol Kelvin. Este valor serían joules por mol Kelvin. Es decir, multiplicamos la pendiente M por R. Nos faltó el signo por menos R. Sí, ok. Entonces aquí simplemente vamos a modificar por menos R. Entonces este menos 22.820 por 8.314 por menos 1 nos da aproximadamente 190.000 joules por mol Kelvin. Este es el valor del cambio de entalpía para esa reacción, que pudimos hacerla por medio de esta regresión lineal. Este es el inciso B. Para el último inciso se pide el cambio de entropía para esta reacción. De acuerdo a esto, el cambio de entropía se puede calcular a partir de la energía libre de Gibbs. Por definición, esta función de estado es cambio de entalpía menos temperatura por cambio de entropía. Además, la energía libre de Gibbs se relaciona con la constante de equilibrio por medio de esta ecuación. Delta G es igual a menos logaritmo natural de la constante de equilibrio por RT. De acuerdo a esto, combinando estas dos ecuaciones, el cambio de entropía de reacción es igual a R logaritmo natural de la constante de equilibrio más cambio de entalpía de la reacción dividido entre la temperatura. De acuerdo a esto, ya conocemos el cambio de entalpía del inciso B, por lo que vamos a sustituir ese valor. Entonces R se utiliza en unidades del sistema internacional, 8.314 joules por mol Kelvin, multiplicado por el logaritmo natural de la constante de equilibrio a 1000 grados Kelvin, que es este, más el cambio de entalpía que acabamos de calcular del inciso B entre 1000 Kelvin. De acuerdo a esto, entonces el cambio de entropía resulta ser 179.43 joules por mol Kelvin. Esta sería la respuesta del inciso C.